Este domingo, por 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del INE aprobó la declaratoria de validez de los comicios para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte de la elección del pasado domingo 2 de junio, en la que compitieron, como ustedes saben, varios puestos del Poder Judicial. Como pueden ustedes observar, fue una votación muy cerrada, ya que esta elección se consideró válida solo por un voto de diferencia de los 11 consejeros que integran el Consejo General del INE. Uno de los 5 consejeros que se pronunciaron por no validar la elección fue Arturo Castillo, quien fue secundado por los consejeros Martín Faz, Claudia Zavala, Daniel Rabel y Jaime Rivera. Le agradezco a Arturo Castillo en particular que esté hoy con nosotros en el octágono para explicarnos su punto de vista. No es la primera vez que tenemos a Arturo aquí en el estudio. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Consejero, tu posición no fue plantear la invalidez, pero tampoco declarar la validez de la elección. ¿Qué quisiste decir con esto que podría parecer, o a algunos les podría parecer, un simple juego de palabras, pero entiendo que para ti no lo es? Claro, no, y qué bueno que lo planteas. De hecho, quisiera aclarar dos cosas, justamente este dilema que me estás planteando y el otro es la consejera Dania Rabel, que me apoyó en este tema. Sí, en efecto, Dania, claro, Dania Dania, Rabel. Yo dije exactamente, Daniel Rabel, totalmente. es correcto. Gracias por la corrección, consejero. A la orden. En efecto, a ver, hay una diferencia. Declarar la invalidez equivale a declarar la nulidad de la elección. Y el Instituto Nacional Electoral no puede declarar la nulidad de una elección. Ahora, Solo puede el tribunal, ¿verdad? es correcto. El El tribunal o la tribunal Suprema electoral. Corte, por lo que respecta a los cargos del área electoral, ¿no? Lo que yo propuse fue no validarla, es decir, no declarar la validez. ¿Por qué? Porque tenemos una duda razonable, o yo tengo al menos un cúmulo de indicios que me hacen dudar de la validez de la elección. Entonces, ante esta duda razonable, propongo no validarla. Decir, yo no puedo decir que está bien, tampoco que está mal, no puedo anularla porque no tengo competencia, pero no puedo decir que está bien. Esta fue mi propuesta. Y Claro. efectivamente, pues encontré al menos desde mi perspectiva una cuestión que me parece fundamental, y esto también es importante aclararlo de cara a la opinión pública. Se ha tratado de decir que la propuesta de no validar la elección estaba basada en 818 casillas, es decir, menos del 1%, en donde se acreditaron irregularidades graves. No tiene que ver con eso. Esas casillas no se tomaron en cuenta para el cómputo final, ya quedó subsanada esa parte. Bien, no, tiene que ver con otra cosa completamente distinta. Tiene que ver, desde mi perspectiva, con que la totalidad de las candidaturas que ganaron en los cargos nacionales, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Sala Superior y en 4 de las 5 salas regionales, son exactamente coincidentes con las candidaturas promovidas en los llamados acordeones. Esto podría ser una improbablemente exitosa campaña, quizás, pero ¿qué nos encontramos? 22 de las 28 candidaturas que estaban en este supuesto se deslindaron de los acordeones. ¿Qué significa? Dijeron, esta boca no es mía, yo no los pagué. Entonces, si no lo pagaron las candidaturas, lo pagó una tercera persona. Y el financiamiento público y privado está prohibida en esta elección por la disposición constitucional. Esto no es una decisión del instituto, es una decisión de la Constitución que estaba en la reforma judicial. A Entonces, ver, de entrada, sí. consejero, y digo, qué bueno que hablas del tema de los acordeones porque entiendo que fuiste quien lo planteó en la sesión como el elefante en el cuarto del que nadie quería hablar. En ese sentido, explícanos qué implica la existencia de estos acordeones. ¿Es una evidencia de que fue una elección donde se indujo el voto? Es un indicio de que eso pudo haber sucedido. A ver, los acordeones son propaganda. Lo dijimos en Consejo General cuando dictamos medidas de tutela inhibitoria, lo confirmó el Tribunal Electoral cuando se impugnaron esas medidas de tutela inhibitoria. Los acordeones son propaganda. Al haber sido propaganda
y no estar pagada por los propios candidatos, se vuelve propaganda ilícita. Ujú. Es ¿Sí? más que eso, ¿no, consejero? O sea, obviamente es propaganda, pero también es una evidencia de que masivamente se buscó inducir al voto. E insisto, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo haber subido la mañana del domingo la lista de los futuros ministros e integrantes del Consejo de Disciplina Judicial y en la noche pues me di cuenta que sí, que la información que yo tenía era la misma, los acordeones que circulaban, las listas de instrucciones que se le daban a la gente del partido en el gobierno de por quiénes operar, o sea, sí, es más que solo propaganda, ¿no? A ver, son dos elementos. Uno es justamente que sí es propaganda y es propaganda presumiblemente ilícita porque los candidatos dijeron esto no es mío. ¿No? Dos, lo que dices es, ¿fue esto distribuido realmente a un nivel masivo? Bueno, vamos a esos elementos. En el Instituto Nacional Electoral tenemos un conjunto bastante grande de quejas en la unidad técnica de lo contencioso, en la unidad de fiscalización y en los informes que nos presentaron los consejos locales, en donde se denuncia la distribución de acordeones en al menos 23 entidades federativas y dos de carácter nacional. Dos, por cierto, de carácter nacional, en donde sí dictamos medidas cautelares. Es decir, hay indicios o pruebas suficientes para dictar una medida de esta naturaleza. Estos son de nuevo indicios de que esto fue difundido a nivel nacional. Ahora entiendo que la sesión fue bastante ríspida. La presidenta del consejo, Guadalupe Tadei, se mostró molesta en la sesión, reclamó a algunos de sus colegas que tomaran una posición contraria al trabajo del INE. Decía ella, pues es que por irregularidades en menos del 1% de las casillas se pretende no validar una elección. Ahora, escucho de tu argumento previo que esa no es la posición tuya. Es decir, no es por ese 1%, menos de 1% de irregularidades que no se estaría validando la elección, es por otra cosa. Es correcto. Y esa creo que fue por lo menos una confusión de la presidenta desafortunada que se precisó en la propia sesión, ¿no? Dijimos, a ver, aquí nadie está cuestionando el trabajo del instituto. Y esto no tiene que ver con las 800 casillas. Esto tiene que ver con la difusión de los acordeones y su extraña coincidencia con los candidatos ganadores. Pero están fracturados internamente, consejero. Se habla de eso desde hace mucho tiempo. Al actual presidente del INE le costó conformar su equipo, integrar a los directivos del consejo. Pareciera que hay un INE dividido. A ver, siempre tenemos diferencias. Hay temas donde las diferencias son más notorias, por ejemplo, y esto es algo público, no se puede negar. Tenemos diferencias notorias, sobre todo en criterios de cómo organizarnos al interior de la institución. Y estos son otros temas que pues a veces estamos de acuerdo, a veces no. Un ejemplo clarísimo, ve las votaciones en fiscalización, por ejemplo, donde los bloques no son claros en ningún sentido, o las votaciones también en cuestiones relacionadas con modificaciones estatutarias. En realidad es un colegiado complejo, como todo colegiado, y en donde hay ciertos temas que son muy importantes para unas y otras personas, en donde no necesariamente coincidimos. Ahora me quiero remitir a un tuit de un periodista que trabaja para medios públicos de la 4T, digamos, quizás un vocero no oficioso o algo semejante. Es un tuit un tanto violento, fuerte, dice, después del grotesco espectáculo de hoy, el INE tendrá que renovar a esos consejeros golpistas. Quien subió este tuit es Fabricio Mejía. ¿Cómo sientes, Arturo Castillo, de que te llamen consejero golpista? ¿Y a qué espectáculo grotesco se estará refiriendo Fabricio Mejía? Mira, los calificativos por parte de actores políticos me tienen sin cuidado. Lo que yo tengo absoluta claridad es que las posiciones que he planteado, y lo digo de esta forma, que planteé en su momento cuando voté por la asignación de diputaciones de representación proporcional, así como hoy que estoy planteando esta postura, están totalmente basados en mi convicción jurídica de que eso es lo correcto. Y no voy a dejar de hablar sobre las realidades que están allá afuera. En su momento, la realidad de que esas eran las normas vigentes que sí producían una, un sesgo en la representación política. Equivocado quizás, pero eran las normas vigentes. Y no lo iba a dejar ¿Tienes de decir. Y voy, temor de que después de este voto y tú y los otros cuatro compañeros tuyos
puedan ser objeto de algún tipo de represalia, que se pretenda una reforma electoral o una reforma en la conformación del Consejo General del INE para remover a los consejeros que se pronunciaron de esta manera en la votación del domingo? Nunca voy a temer por decir la verdad. Ujú. Es así de simple. Ok. Esto es naturalmente una posibilidad que tiene el Congreso de la Unión. Si el Congreso de la Unión quiere hacer una reforma electoral que tenga esas implicaciones, está en su derecho. Arturo Castillo, estamos ante un escenario donde pues pareciera que frente a una misma realidad siempre hay dos versiones demasiado diferentes entre sí, incluso usos de términos, lenguajes completamente diferentes que a veces nos impiden entendernos a un bando y al otro, esos bandos en los que hoy está dividido el país, los simpatizantes de la 4T y sus detractores. Un sector de este último bando de la oposición habla hoy de una elección fraudulenta. Algunos se plantean salir a las calles. ¿Se puede hablar de fraude? Aquí hubo, digamos, te estoy entendiendo, si te entiendo bien, hubo inducción al voto, hubo publicidad encubierta, pero los votos se contaron y se contaron bien. Yo entiendo. ¿Cuándo es que puede considerarse que hubo fraude en una elección? El INE tiene una elección de esto significa fraude y tiene parámetros para decidir cuándo se cruza esa línea y se puede hablar de un fraude. Mira, creo que lo que pasa es que la palabra fraude es una palabra muy ambigua. En realidad Claro, no está prevista como tal en la ley. Lo que te exacto. puedo decir son dos cosas. En una elección participan no solo el Instituto Nacional Electoral y los funcionarios y ciudadanos que hacen posible la elección. Esto es, digamos, la parte interna. También participan actores externos, las candidaturas, los factores reales de poder y muchísima más gente. Por lo que toca a la organización de este proceso electoral, el INE hizo bien su trabajo. No fue una elección perfecta, fue la elección posible, en las condiciones en las que estábamos, sin tiempo, sin dinero y con una legislación deficiente y contradictoria. Pero los votos de las personas contaron y contaron bien. Ahora, si nos encontramos con este otro tipo de cuestiones que son presumiblemente atribuibles a personas ajenas al instituto, esa es una cuestión que se tendría que resolver. De ahí mi propuesta de no validar la elección Claro. para que la Suprema Corte en su parte y la Sala Superior también en su parte analizaran realmente a fondo estas conductas, digamos, de personas ajenas al instituto. Es que en realidad estamos ante un escenario pues pocas veces antes visto, es decir, una, un fenómeno de inducción existe, creo que en todas las elecciones lo hemos observado, pero una elección en la que la mayor parte de los votos pudo haber sido objeto de un fenómeno de inducción es algo que nunca habíamos visto y creo que dará material para que los expertos lo discutan durante mucho tiempo más. Seguramente será también un tema de tus reflexiones futuras. Ya no tenemos tiempo para abordar ese fenómeno, pero creo que hay que dejarlo apuntado porque sí es algo sobre lo que hay que reflexionar con mucho cuidado, ¿verdad? Sin duda alguna, creo que es una reflexión y un análisis que todavía se puede hacer en sede jurisdiccional. Muchas gracias, Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, por esta conversación. Te mando un saludo. Muchas gracias, Hernán. Hasta luego.